Permite el poder llegar a este lugar. Solamente por su voluntad es que estamos aquí, porque Él quiere esparcir, ¿no?, las buenas nuevas entre todos los que estamos aquí. También nos permite los diferentes medios de comunicación para poder escuchar la palabra. También podamos compartir, ¿no?, los enlaces, pero más que todo aún la palabra entre los hermanos, muy importante, y que los hermanos estén presentes aquí. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 206. Himno 206. Ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino
consolación. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. Las puertas se abren hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Es el himno 206, ¿no? Ven, amigo, a Jesús. Solamente por Jesucristo hemos recibido la salvación, por el sacrificio el cual hizo en la cruz por nosotros, derramando hasta la última gota para darnos su salvación. Por Él somos justos, somos santos, somos perfectos, por la voluntad del Padre. Realmente por Él podemos acercarnos hacia Dios mismo, presentarnos con la sangre del Cordero, la cual ha limpiado nuestros pecados y nos ha vuelto más blancos que la nieve. Muy importante reconocer, ¿no? Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, siendo Él una persona que no había cometido ningún pecado, pero por Él somos justos, santos y perfectos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer.
vaso mortal debes tú desechar, palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer. Es la cuarta estrofa del himno 210, tendrás que renacer. Debemos creer que Jesucristo resucitó en el tercer día, ¿no? De esa manera Él volvió hacia el Padre, fue resucitado y juntamente con Él también nosotros fuimos, ¿no? Como dice la palabra, juntamente con Él estoy crucificado, pero juntamente con Él también estoy vivificado. Realmente es tan grande el amor que tiene Dios hacia nosotros, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 512. Himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Nosotros hemos recibido la salvación por Jesucristo. Él quiere que estemos unidos todos, reunidos juntos como hermanos, escuchando al Padre, porque Él quiere dirigir nuestras vidas, quiere mostrarnos el camino hacia dónde debemos ir. Por eso, ¿no?
Muchas veces, aunque tengamos situación o dificultad, o deuda, o enfermedad, debemos ir pronto hacia el Padre y Él solucionará cualquier problema o dificultad. Más que todo porque esa dificultad se encuentra en nuestro corazón. Pero Él hablará directamente hacia nuestro corazón y nos da la paz, la tranquilidad. Así, aunque continuemos con la deuda o la enfermedad, podemos avanzar siendo felices, recibiendo del Padre, recibiendo la palabra mediante los siervos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 26. Himno 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si de miles están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén.
Buenos días, hermanos. Hoy llegaron temprano para adorar y glorificar su nombre, ¿no? Yo creo que Dios cada domingo, yo pienso que de lunes a sábado, ¿no? Creo que trabajo, pero solo domingo llego al culto. Domingo, ¿no? Es un día especial, ¿no? Un día donde Dios trabaja, donde Dios está obrando. Hoy, para el culto de esta mañana, vamos a invitar al hermano Eduardo Fernández, quien va a orar para el culto de esta mañana. Sí, hermano, pase por favor. Sí, así Dios está trabajando y también Dios va a guiar muy bien, así pienso, ¿no? 2025 tenemos campamento mundial. Sí, pase hermano, por favor, para orar. Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, en esta mañana vamos a orar a Dios. Padre Santo, bendito Señor, Dios Todopoderoso, en esta mañana una vez más usted nos permite, Señor, reunirnos acá, Señor, en el Salón de los Mineros, Señor. Porque tiene, Señor, tanta misericordia con nosotros, Señor. Para cada de nosotros, para que nosotros podemos ser guiados a través de su palabra, Señor. No a través de nuestros pensamientos o por nuestra justicia, Señor. Porque como usted dice, vuestra justicia es como trapo de inmundicia, de verdad, bendito Dios. Pero su palabra es tan hermosa, Señor. Su justicia es tan hermosa, de verdad, Señor. Su justicia solamente es ser justo, Señor. Padre, así es su palabra, Señor, lleno de vida, lleno de gozo, Señor. Por eso usted nos quiere compartir una vez más su palabra, Señor, a través de sus siervos, Señor. Padre, así también, Señor, con sus siervos, Señor, que están afuera, Señor, compartiendo, teniendo reunión, Señor. De verdad, Señor, ellos son tan importantes para usted. Es una herramienta tan hermosa, Señor mío, como hiciste al apóstol Pablo, Señor. Padre bendito, por favor, así también con cada uno de nosotros, Señor mío, por favor. Cuide usted nomás de nosotros, Señor, porque nosotros mismos no podemos, Señor. Pero si usted, Señor, mira como está escrito, Señor, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, ¿verdad, Padre Santo? Pero si nos desviamos de su camino, de verdad ya no estará, Señor. Padre, por favor, ayúdenos siempre con este corazón, como usted mismo nos dice, Señor, es engañoso y perverso. Pero si entregamos a usted, Señor, pues usted nos conducirá como aquella vez, Señor, nuestro Señor Jesús condujo, Señor, al burrito, Señor. Si Él hubiese venido solo, no sé dónde se hubiese ido, Señor, pero usted, nuestro Señor Jesús Salvador, vino sobre Él y dirigió directamente, Señor, donde tenía que ir, Padre Santo. Así también usted diríjanos, Señor, con su palabra, bendito Señor. Así, Señor, te lo pedimos pues ahora, Señor, que los hermanos o las hermanas que aún están en el camino, pues que se apuren, Señor, así escuchar, Señor, con tanta sensibilidad esta palabra, Señor, que su palabra solamente existe en la vida, Señor. Por favor, Señor, como está escrito, Señor, con tantas ansias, Señor, como hay aquel muerto de hambre estaba, Señor, y no importó, Señor, si el pan estaba gusanado, no sé, igual nomás se lo puede comer, dice, Señor. Así también, Señor, usted nos permite escuchar, Señor, con tanta ansiedad, no por llenarnos de sabiduría, Señor, sino, Señor, tener esa palabra, Señor, para que nos pueda guiar, esta palabra mismo, Señor. Bendito Dios, así te lo pedimos en esta mañana. Por favor, permita usted que
puedan llegar a su debido tiempo, Señor mío. Por favor, Señor, así te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Y también hoy, cada domingo, como cada domingo, ¿no?, escuchamos el testimonio de los hermanos. Yo creo que cada domingo, durante toda la semana, nosotros vivimos, entonces yo creo que Dios ha trabajado en sus corazones. Por esta mañana también vamos a escuchar el testimonio de la hermana Marina Arce, quien va a testificar sobre la vida, cómo Dios está guiando, ¿no? Hermana Marina, ¿está? Ah, sí, está aquí, sí. Pensaba que no estaba. Si así Dios está, si entre ustedes también, ¿no?, quiere testificar, puede anotarse, ¿no?, para así seguir compartiendo su testimonio. Sí. Gracias. Buenos días, hermanos, hermanas. Yo estoy muy agradecida con Dios porque me permite poder glorificar a Dios a través del testimonio, ¿no? Y yo quisiera un poquito compartir cómo de mucho tiempo puedo hablar de mi salvación, cómo Dios me alcanzó, cómo Dios había preparado toda esta bendición que hoy puedo disfrutar a través de su palabra, a través de la iglesia, ¿no?, a través de la misión Buenas Nuevas. Anteriormente yo estaba en la iglesia Dios de la Profecía, que es similar a las asambleas de Dios. Después de estar muchos años hasta ya joven, yo no pensé, ¿no?, estando en la iglesia, muchos años ahí, uno siempre quiere agradar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios. Así yo viví juntamente con mis padres y con uno de mis hermanos. Pero yo nunca pensé que Dios tenía algo que me faltaba. Él conocía lo que me faltaba. Dentro de la iglesia, aquí en Bolivia, en La Paz, hay muchas denominaciones. Entre esas yo estaba en una de ellas también, ¿no?, creyendo agradar a Dios. Hay una palabra antes, quisiera leer en San Mateo, capítulo 7. Esta palabra que yo escuché allá en un campamento, el verso 21 dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra Dios me permitió escuchar en un campamento el 2007, si no me equivoco. Dios me permitió conocer, llegar al primer campamento en Perú de la misión, ¿no? Me invitaron a través de una familia que me invitaron allá, no conocía a nadie más. Pude llegar allá al campamento, pero en el transcurso Dios sí había trabajado tiempo antes, haciéndome fracasar, quebrantando mi salud. Y aún como religiosa, donde yo estaba, allá en mi zona, en la iglesia donde estaba en la profecía, muchas veces nosotros hacíamos eventos como ayuno, oración, hacíamos también campañas, aún de ayuda social, ¿no? Llegaron unos chinitos y ellos ayudaron también. Estando ahí, realmente queriendo hacer ese tipo de servicio. ¿Para qué? Para que muchos puedan congregarse, puedan llegar a la iglesia. Pero aunque hacíamos eso, un momento llegaban, al poco rato, al pocas semanas ya no, se desaparecían, y era como un círculo que unos salían y otros entraban. Así estábamos. Yo no me daba cuenta, pero decía, ¿por qué pasa así? Aunque nosotros hacemos tantas cosas aquí junto al pastor, ¿no? Entonces, pero ¿por qué la gente no se queda? Eran muy pocos los que nos quedábamos. Y como que mi corazón llegaba a una insatisfacción. ¿Qué está pasando?
No entendía por qué es así, esa rutina de vida que teníamos dentro de la iglesia. Y a lo así me llegó una invitación, Dios me permitió esa gracia cuando me dijeron hay un campamento internacional de jóvenes en Perú. A mí me causó un impacto porque yo hasta ese momento no había salido fuera del país. Siempre hacíamos eventos en diferentes departamentos de Bolivia, pero no salí de país. Entonces pidiendo al pastor, a mi pastor en ese entonces, diciéndole por favor quiero viajar, me están invitando a un campamento donde llegan de diferentes países del mundo, y para mí eso era como todo joven, ¿no? Ese tiempo era mucho más joven. En ese tiempo yo decía, tenía curiosidad de encontrarme con las personas, conocer a otros jóvenes y poder intercambiar, porque de eso se trataba, decía. Me impactaba eso y por eso yo le pedí permiso a mi pastor y él me decía, ¿le quiere ir siempre, hermana? Sí, por favor, pastor. Ya vaya, me dijo. Y va a aprender y va a enseñar aquí, me dijo, porque enseñaba a los jóvenes, a los niños en ese tiempo. Entonces yo así me fui, ¿no? Con ese pensamiento de que yo voy a aprender algo más y voy a poder a enseñar también. Pero nunca supe que yo no era salva, nunca supe que Jesucristo me había perdonado una vez y para siempre. Porque generalmente eso no se compara, siempre se cae en eso de la ley y la gracia. Sí, Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, para perdonarnos, pero al mismo tiempo tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que ir a predicar a las cárceles. ¿Cómo Dios nos va a encontrar? Haciendo nos tiene que encontrar si Él va a venir, predicando, ayudando, hablando de Él. Cualquier rato el Señor, así era nuestra manera de vida. Yo no sé si les ha pasado a ustedes también a algunos de ustedes, ¿no? Pero así era nuestra vida de creencia. Pero yo nunca supe que yo no era salva. Nunca supe que Jesucristo había quitado mis pecados una vez y para siempre, como está escrito en Hebreos. Aunque tenía la Biblia, aunque leía algún rato la Biblia, no leía mucho ciertamente, pero nunca sabía que Jesucristo había quitado. La sangre de Jesús había tenido tanto poder para quitar el pecado una vez y para siempre. Sí, Jesucristo quitó nuestros pecados, nos lavó con su sangre, nos ama mucho. Tenemos que por eso servirle, seguirle. Así es nuestra vida, así era mi vida. Pero cuando llegué al campamento, Dios de entrada quebró mi corazón. En el camino de la flota cantaba en todo el viaje ese himno que tanto tocó en mi corazón. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo soy como un barco sin timón. Todo el recorrido y llegué al aula del Evangelio en el campamento porque se separa los nuevos, éramos como 70 personas creo en el aula del Evangelio, y justo era el mismo pastor misionero que entró al aula del Evangelio para compartirnos. Hasta ahí cantaban, antes de la palabra tocaba ese himno, cantaban ese himno, sin Cristo no tengo nada. Dios estaba trabajando en mi corazón. Cuando llegué aún con mi dolor, porque de entrada me quebró mi salud, el Señor al entrar al campamento me dio un estirón en la columna que me dejó así. Como que yo pensaba, no soy joven y voy allá a pasar y correr y hablar con los otros jóvenes. Por mi salud quebrada ya no podía hacer nada. Dios había estado trabajando desde ahí. Solo tenía que con la hermana que me llevó agarrarme ella de un brazo y así trasladarme al aula del Evangelio, al comedor y demás. Pero ahí, desde el principio, creo que eran 4 días o 3 días, mañana y noche, Dios empezó a hablar a mostrarme exactamente desde Génesis qué es el pecado, qué son los pecados. Cómo Dios puede ver desde el punto de vista de Dios cómo mira al hombre, no como nosotros vemos al hombre. A Dios creemos de Dios. Esta palabra escuché así, ¿no? De hecho, de Génesis, todo empezó a explicar el pastor misionero, creo que para entonces era el pastor Leonardo. De principio, ¿qué es el pecado? ¿Cómo entró el pecado? ¿Y qué es el pecado? ¿Qué son los pecados? Pero esta palabra, a medida que pasaban las horas, los días, cuando dice aquí, ¿no? Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero aquí dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo esta palabra puede decir si son cosas buenas? Echamos fuera demonios, alabamos a Dios, oramos por los enfermos. Y eso es lo que yo hacía junto a la iglesia allá, junto a los hermanos, junto a los líderes. Cuando llegaban nuevos orábamos por su sanidad o por liberación. Eso es lo que yo hacía junto a al pastor allá. Pero cuando esta palabra, nunca les conocí, hacedores de maldad. ¿Qué maldad es hacer eso? Decía el pastor allá. Pero ¿por qué dice nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Tanto chocaba en mi corazón. Y él explicaba, ese entonces estaba el Evo, ¿no? Como presidente en auge estaba. Y él ponía hacía una comparación tan interesante que de verdad Dios me abrió mis ojos, ¿no? Ese momento, él dijo, imagínense, ustedes conocen al presidente Evo Morales. Sí, decían los bolivianos que estábamos ahí, unos cuantos. Pero ¿ustedes creen que son conocidos por él? Claro, nosotros le conocemos porque le hemos visto en el periódico, en la tele y demás. Pero si él nos conoce, nunca yo me había preguntado si Dios me conoce. Nunca me había preguntado si yo conozco a Dios, sigo a Dios, sirvo a Dios, busco a Dios. Así era mi vida. Y de muchos de ahí, ¿no? Pero nunca me había puesto a preguntarme si soy conocida por él. Y él decía, imagínense ustedes si van a la casa presidencial. Nosotros decimos, sí, lo conocemos, se llama tantos. Pero vayan y toquen la puerta. Y va a salir el guardia, no sé, el portero, y va a decir, ¿qué va a decir? ¿Quién es usted? Entonces, va a preguntar, ¿quién es usted? Claro, yo soy tal, Marina, digamos, le busco al presidente, Evo Morales. Ya, digamos que le va a ir a buscar, a traer, y va a salir el presidente. Y él va a decir, ¿qué va a decir él cuando salga? ¿Quién es usted? A verdad, va a decir, aunque yo digo, le conocemos todos porque es público, pero él no me conoce. Pero imagínense si usted fuera un familiar, fuera un primo, un tío, fuera un familiar de él. ¿Qué diría él? Decir, ¿cómo estás? Qué bien que has venido, porque es conocido por él. Y ese momento Dios abría mis ojos, mi entendimiento, mi corazón. Hasta ese momento, Señor, nunca yo me había preguntado, y muchos cristianos de las iglesias viven así. ¿Seré conocido por él? Solamente decimos, nosotros lo conocemos, yo lo conozco, yo le sirvo, yo le amo. ¿Por qué? Porque leo la Biblia, porque oro, porque voy a la iglesia. Me congrego tantos años, porque he levantado la iglesia, hemos levantado, y muchas cosas tenemos una razón, una justicia propia, una manera propia. Dios ha empezado a abrir mi corazón y mis ojos durante esos 4 días. De verdad, hermanos, era tan maravilloso escuchar la palabra, aunque yo ahí quería gritar, sentía que la palabra traspasaba, así como está escrito, ¿no? Esa espada de doble filo que traspasa el alma, rompe las coyunturas y los tuertos. Dios empezaba a destruir interiormente mi corazón. Yo quería gritar, pero veía que nadie hacía nada, pero yo quería salir gritando. Sentía que la palabra traspasaba todo mi conocimiento y mi corazón. Por eso, ¿no? Aquel día, esos 3 días o 4 días, Dios quitó. Hasta el último momento era como la palabra así. Yo había sido tan grande, aunque yo soy pequeña de estatura, pero en mi corazón era tan grande, tan alto como el corazón. Dios me mostraba exactamente de Saulo de Tarso. Antes de ser Pablo, él era Saulo, ¿verdad? ¿Y Saulo qué significa? Pasando el tiempo, llegando por la gracia de Dios a la misión, Dios empezó a enseñarme muchas cosas a través de la iglesia. Saulo significa grande,
pero Pablo significa pequeño. Aunque yo había sido tan pequeña físicamente, pero tan grande, que Dios con la palabra empezó a deshacer todo, hasta el último día en el aula del Evangelio, cuando Jesucristo entró. La obra de Jesucristo compartió. El poder y la sangre de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, compartió. Era como de lo deshecho que estaba, Dios me volvió a sacar así a la vida. Puedo agradecer tanto a Dios. Aquel día era como mis ojos. Yo había tenido así una venda que no ve bien, pero era como esa venda, era quitado. Y todo era claro. Todo era claro. Ay, Dios mío, cómo yo viví tantos años. Y cómo tantas iglesias, tantos pastores, porque en el transcurso de ser joven, a través de estar en la iglesia, pude escuchar muchas radios, visité muchas congregaciones, conocí a muchos pastores aquí en La Paz, ¿no? Pero Dios me hacía ver cómo están viviendo ellos, como yo. Y quería correr, quería ir pero escuchaba una voz dentro de la iglesia que me decía: no hagas nada, solo escucha, siéntate y escucha. Era como haber nacido de nuevo. Dios me dio la salvación, el perdón del pecado. Realmente el Evangelio entró en mi corazón. Yo había tenido aquí un conocimiento del Evangelio, de Jesucristo aquí, pero nunca el Evangelio había entrado en mi corazón, se había efectuado en mi corazón, ser libre del pecado. Aquel día era como una bebé que estaba tan feliz y que todo lo que miraba la Biblia y era mi corazón, miraba la Biblia y era el corazón de Dios, miraba la Biblia y era todo el tiempo así. Desde aquel día Dios me guardó. Quisiera, como Él me hizo crecer después, ahora, ¿no? Cuán importante es el aula del Evangelio, la vida de creencia, asistir a ello. Por casi un año y medio yo me iba al aula del Evangelio y el Evangelio más y más se establecía en mi corazón, y a partir de ello Dios empezó a trabajar conmigo, con mi familia, a dar la salvación exacta y perfecta de la obra de Jesucristo. Por esa gracia hoy puedo descansar. Ya no puedo llorar como lloraba por: Señor, perdóname, cámbiame, no quiero ser igual, en los ayunos, en las oraciones. Dios me tiene aquí por su gracia, alabando y glorificando su nombre. Yo no hago nada, ahora sé que Él hace por mí todas las cosas. Por eso quería agradecer a Dios, hermanos, y Dios pueda seguir guardando nuestra vida en este camino, y dentro de la iglesia es tan hermoso poder estar. Eso quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias. Y también nuevamente vamos a escuchar testimonio de la hermana Jimena Ticona. Así, por favor, pase adelante. Así cada domingo ustedes también puedan anotarse, ¿no?, para poder testificar. Sí, pase, hermana. Buenos días. Es la primera vez que subo, así que si lloro, ya saben por qué. Si me pueden acompañar, por favor, en Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo recibí la salvación en el 2017 en el campamento mundial en Perú. Y desde entonces, es como que necesitamos la reafirmación de la salvación. Entonces yo decía, yo debo ser la única que no entiende. Es como que muchos suben y dicen: yo recibí salvación tal fecha y mi vida cambió así, ¿no? Pero como que yo no entendía. Hasta que un día le escuché a pastor decir que él recibió la salvación más de 10 veces. Entonces ahí yo me pude, entonces no soy la única. En todo este tiempo, Dios siempre ha ido trabajando en mi vida y me ha ido mostrando su gracia.
muchas palabras que vinieron en el transcurso de este tiempo, que recibí la salvación, que tocaron a mi vida. Hay otra palabra que dice, ¿no ve? Tú y tu casa serán salvos. Pero aquí dice que es por gracia. Entonces yo no tengo que hacer nada, ¿no ve? Y yo veo que como que yo no hago nada, Dios se encarga de absolutamente todo. Ahora asiste mi mamá, asiste mi hermanita. Cuando yo intenté predicarles, es como que no me entendían. Como que, sí, pero en mi iglesia dicen otra cosa, así. Pero viendo, como dice, ¿no? La palabra, ninguna palabra sale vacía. Entonces yo veo cómo Dios trabaja, cómo Dios cumple sus promesas y solamente hay que dejarse guiar. Pero es bien difícil, ¿no? Siempre queremos hacer nuestra voluntad, siempre tenemos nuestra justicia. Y yo veo cómo Dios me ha guardado todo este tiempo, desde mis embarazos, de mi enfermedad, de todo Dios nos guarda. Yo las veo a las hermanas que trabajan bien felices. Hay ratos también sacamos nuestro corazón, pero aquí dice que si yo no acepto la gracia de Jesús, si yo hago mi fuerza, entonces por demás murió Cristo. Entonces yo no soy tan, como así decirlo, tan fuerte, tan valiente, no es como para desechar la obra de Dios, como para menospreciar la obra de Dios. Eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En la iglesia, como cada domingo, hay programa, o decir, esta mañana estábamos preparados la silla, casi 8:30 ya estaba listo, porque como ya ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de que anteriormente solo los que viven en la iglesia preparaban la silla, pero ahora no, ahora preparado los hermanos, como casi 8 guías son, ¿no? Ellos han preparado. Y por eso yo creo que cada domingo está cambiando, ¿no? Está cambiando, poco a poco está cambiando. Sí, pasen nomás, los cantantes van a cantar, ¿no? Por eso cada domingo, ¿no? Así va a preparar. Pero los jóvenes, los hermanos, todos juntos, ¿no? Nos vamos a entrenar para el campamento que viene 2025. Por eso así el programa está cambiando, o también está cambiando, ¿no? La iglesia, cada momento, así podemos decir. Pero escuchando la palabra, escuchando canciones, también así podemos avanzar muy bien. Por eso vamos a invitar con un fuerte aplauso a los hermanos que van a cantar. Gracias.
diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Ni la muerte ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Ni la muerte ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Amén. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece.
El amor es sufrido, el amor no es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza injusticia, mas goza verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza injusticia, mas goza verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de injusticia, mas goza verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Amén. Muchas gracias por los aplausos, hermanos. Estamos contentos en esta mañana. A ver, ¿quiénes están contentos? Levanten la mano. Arriba, así es. Nuevamente Dios nos permite estar reunidos acá. Estamos celebrando también este día lo que es la Santa Cena, ¿no es así? Vamos a alabar una alabanza que dice en el Monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
tanto desprecié la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Me dará. Amén. Sí, muchas gracias. Así cada domingo, ¿no? Escuchamos a los hermanos que cantan, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, por eso continuamente nosotros escuchando la palabra, también escuchando canción, podemos ver también en nuestro corazón va a desear abrir y así va a entrar la palabra muy bien. Sí. Después de haber recibido la salvación, creo que Dios ha trabajado grandemente, así podía sentirme, ¿no? Y después de esto, después de las canciones, también vamos a escuchar canción, coro Nueva Alegría va a cantar, ¿no? Así escuchando, ¿no? Yo sabía que pensaba, yo soy sacerdote, así pensaba. Sacerdote soy, así. Por eso un día estaba sentado en el hospital. Estaba esperando, pero justo tenía mi Biblia, también estaba preparado, ¿no? Y así estaba esperando y estaba sentado, ¿no? De repente salió un médico. Dice que él dijo, ¿no? Alguien, salió y preguntó, entre ustedes, ¿alguien es sacerdote? Así preguntó. ¿Y sabes qué hice yo? Yo le dije, yo soy sacerdote, le dije. Entonces me dijo, por favor, hay una señora que quiere confesar su pecado, me dijo. Entonces yo, ¿qué hice? Yo le dije, yo soy sacerdote, ya entré donde estaba la señora en el hospital. Entonces yo le dije, por favor, adelante, señor, le dije. Puede confesar su pecado, le dije. Por primera vez escuché cómo confesaban sus pecados, ¿no? Ya finalmente ya ha terminado su confesión de pecado. No sé, un buen tiempo ha confesado todo el pecado que había hecho, ¿no? Después de confesar su pecado, abrí la Biblia y compartí también la palabra, ¿no? No sé ahora si voy al hospital y me siento, si alguien pregunta, no sé, me puede escapar, creo. Pero aquel tiempo tenía un corazón, creo que tenía coraje para poder, ¿no? Para poder presentarme, ¿no? Por eso yo creo que así, en nuestro corazón, así está creando, ¿no? Dios. Y así pasa, ¿no? En este tiempo, mes de agosto, yo pensaba que Dios ha trabajado grandemente en mi vida, así pensaba. Pero ahora también vamos a escuchar, ¿no? Canción de las hermanas que se van a presentar, ¿sí? Con un aplauso vamos a recibir. Gracias.
Sí, así Dios ha permitido, ¿no? Hasta ahora también presentaciones, ¿no? Creo que hoy llegaron temprano, ¿no? Porque anteriormente casi que estaba por terminar la prédica, recién llegaban algunos. Pero yo creo que en su corazón está estableciendo Dios, y así Dios va a trabajar continuamente. Sí, ahora también vamos a... sí, así Dios está guiando, ¿no?, a la iglesia muy bien. También parte de limpieza también, casi por zona está preparando, por zona también está limpiando, ¿no? Ahora, porque viene 2025, tenemos campamento mundial. Campamento mundial 2020, entre ustedes, creo que todos han participado, ¿no? Pero muchos, 2020 hemos preparado la silla, pero pocos hermanos prepararon. Hermano, hay que preparar la silla. Estoy ocupado, decían. Por eso preparamos desde, creo que 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Pero muchos hermanos no tenían un corazón para preparar. Así era. Pero ahora yo creo que Dios ha preparado para que desde ahora comencemos y también a preparar por zona está, ¿no? Esta mañana a las 8:30 ya. Antes de las 8:30 ya estaba listo ya. Porque muchos hermanos esperaban que los seminaristas, los que viven en la iglesia, que ellos preparen ya. Yo no, nada que ver. Yo solo voy a sentarme, así pensaban. ¿Así era o no era así? Pero ahora esta mañana varios estaban preparando, ¿no? Vamos a ver el video promocional de la Universidad de Corea. Después también al mismo tiempo vamos a ver, después de eso vamos a ver el resumen del campamento mundial que está realizando en Corea. Sí, eso, 2 videos vamos a ver. Después de eso vamos a escuchar la palabra de Dios. Sí, gracias. 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네
from Germany. Je viens du Bénin. Somos Makedonia. I'm from Ghana. Kami ay mula sa Pilipinas. We are from Fiji. We're from America. 한국에 오신 것을 환영합니다. Gracias a Dios vemos el video, ¿no?, del campamento mundial. Nosotros tenemos la oportunidad en 2025 preparar el campamento mundial, ¿verdad? Por eso con todo, o sea, yo pienso que de todo lado deberíamos anunciar, por todo lado así, por medio de radio, tele, todo, de todo lado, ¿no? Creo que Dios así como estaría muy feliz para el 2025. Pues yo creo que todos nosotros vamos a participar, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí. Yo creo que es una oportunidad, creo que siervo va a llegar, ya llega el siervo de Dios, ya todo el mundo ya puede ir, ¿no?, hasta Sucre. Creo que después de recibir la salvación es muy como, me veía que Dios ha guiado muy bien. Cuando llegaba pastor, un día hemos decidido entre creo que 2, 3 hermanos. Llega pastor Par va a llegar. ¿Qué hacemos? Vamos donde los periodistas, vamos, dice. Los más
famosos que venga a entrevistar al siervo de Dios. Así fuimos, ¿no? Entonces, así preparó, ¿no? Por eso, hermanos, así vamos a ir. Ahora es hora y tiempo de escuchar la palabra de Dios. Vamos a invitar al evangelista, quien nos va a compartir la palabra. Muchas gracias. Bien, buenos días, hermanos, hermanas, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Entonces respondan, pues, ¿cómo están? Sí, tal vez un poco se escucha atrás también. Muy bien. Esta mañana vamos a compartir la palabra. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Busquemos Josué, libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 9. Desde el versículo 3 voy a leer. Josué, capítulo 9, desde el versículo 3 leo. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya secó y mohoso. Estos cueros de vino también los llevamos nuevos, helos aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos,
Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Hasta versículo 27 hemos leído. Y también estoy muy agradecido, hermanos. Y también se ve bonito, ¿no? Sentados cada uno de ustedes con sus líderes, con sus guías. Algunos hasta no conocían su guía. ¿Quién es mi guía? Ahora ya puede conocer. Muchos propósitos tiene cada cosa que intenta hacer la iglesia. Tiene muchas enseñanzas, propósito. Tal vez a algunos no les gustaba sentarse adelante, ¿no? Porque adelante ya se duerme y qué vergüenza, adelante me dormí. Siempre le gusta sentarse atrás, pero por medio de este como ordenamiento de sentarse, entonces obligadamente tiene que venir a sentarse adelante, le guste o no le guste. Entonces eso también es bueno. Toda tu vida, desde que recibiste la salvación, te sentabas atrás, pero ahora tiene que sentarse adelante. Eso también estaba escondido vamos a ordenar por zonas. Así. Aquellos que llegan también atrasados y su zona está adelante, entonces con vergüenza están llegando, ¿no? Todos le miran, mira a qué hora llega este hermano. Entonces, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué va a formar eso? En otro domingo va a venir temprano. Entonces, todo es bueno. Lo que hace la iglesia, usted simplemente diga amén nomás. Amén nomás diga todo. Y bonito se ve los hermanos sentados con sus miembros de zona. Y pastor también está enviando, ¿no? Noticia y también resumen del campamento. Y
nosotros no podemos ver muchas cosas que la iglesia tiene preparado, que Dios tiene preparado. Y uno de ellos es que en la universidad en Corea del Sur, la misión tiene universidad propia. Entonces, sus hijos, ¿dónde pueden ir a estudiar y especializarse? Corea del Sur. También el estudio yo pienso que es un poco más avanzado, ¿no? Más avanzado. Entonces, hasta esa oportunidad está también, si es que nosotros seguimos a la iglesia. Sí, aquí escuché que es muy difícil ingresar a la universidad. Algunos reprobaron, muchos se presentan. Entonces, hay que optar segunda opción. O de entrada ya primera opción, ir a estudiar papá, mamá en Corea del Sur en la misión. Entonces papá, mamá también pensando allá no solamente va a estar solo. De la misión, nuestros hermanos jóvenes tienen la ventaja de que la iglesia le va a guiar allá. La iglesia no va a ir a vivir aparte, porque si va a ir a vivir aparte, entonces tiene que trabajar, tiene que alquilar y tiene que solo sustentarse. Y eso implica mucho gasto. Mientras en la iglesia, no, tampoco es gratis. Entonces la iglesia es gratis. No, no es gratis. Pero la iglesia va a dirigir, los pastores, va a guiar sus corazones, va a cuidar de ellos. Entonces, mucha ventaja hay en esa parte. Así la iglesia tiene sorpresas. A veces tal vez quiere usted desanimar, alejarse, apartarse. Ya. Algunos tal vez están ya con un tiempo planificado. Último campamento, febrero ya. Desde ahí ya no quiero saber más. Ya. Así muchas veces también yo decidí así. Ya, último campamento. Sigo hasta aquí. Último retiro ya participando. Pero Dios otra vez agarrando el corazón, dando esperanza. Entonces, preferible, más conveniente es botar ese corazón y de lleno entregarse a nuestro Dios. De lleno, conectarse con todo el corazón. Amén, hermanos. Y hoy también quiero compartir acerca del Evangelio, la salvación. Y tenemos Santa Cena. Hay 3 ceremonias bíblicamente, ¿no? Tres ceremonias que Dios estableció. Uno de ellos es el bautismo. Después de recibir la salvación, ceremonia de bautismo. ¿Quién puede recibir el bautismo? El que recibió la salvación. O sea, un justo tiene que bautizarse. Pero siendo pecador, sin haber entendido el Evangelio, yo recibo bautismo, eso es un pecador remojado, dice. Sí, un pecador remojado. Porque el bautismo, esa agua natural de este mundo, ¿cómo puede limpiar tu pecado interiormente en el corazón? No. El agua, el bautismo verdadero que nos limpia el pecado es el bautismo en Cristo Jesús. Amén. Y esa agua que simboliza es la palabra de Dios, el Evangelio que entra en tu corazón, limpia el pecado. Una vez entendiendo eso, usted es salvo, usted es justo. Entonces, siguientemente, Dios le concede, ahora usted puede realizar la ceremonia de bautismo. Amén. ¿Así se bautizaron? ¿O para que su pecado sea perdonado se bautizó en el retiro? ¿Qué bautismo hizo? Una de las ceremonias es ceremonia de bautismo. Y otra es el matrimonio, ceremonia de matrimonio. Dios estableció eso.
Por eso Adán también al principio era solo, pero luego le buscó ayuda idónea. Ya, hoy yo estoy escuchando nomás, no sé hasta dónde será eso cierto. ¿Qué? Los jóvenes ya no quieren contraer matrimonio, ya no quieren casarse. Y si se casa, ya no quieren tener hijos. Eso también es otro pensamiento que Satanás está desviando ese corazón. Primero, debe orar también. ¿Cómo Dios me permita también esa ceremonia de matrimonio? Y luego, multiplicaos. Según el consejo del siervo de Dios, mínimo debe tener 5 hijos. ¿Qué le parece? 5. Ya. 5 hijos. Porque uno va a guiar alabanza, dice. Otro va a tocar piano, dice. Y otro recepción. Y otro ahí está escuchando la palabra. Y el padre predica. Entonces 5 mínimo tiene que tener. Algunos cumplieron, aunque no sabían eso, pero están. Pero yo creo que he quebrantado esos 2, apenas 2. Algunos también exageraron ya, demasiado. 1 docena. Está bien, mucho mejor. Entonces, ellos también, un día Dios va a guiar. Dios va a guiar a ellos. Dios, ¿cómo guió a los hijos de Simón de Cirene? Un día Simón de Cirene se encontró con Jesucristo. Recibió la salvación. Desde ahí se cambió su vida, su familia. Y sus hijos en aquel tiempo habrán sido pequeños. Porque si hubieran sido grandes, también con el padre hubieran venido. Pero me parece que eran pequeños. Entonces se quedaron. No, papá, quiero ir contigo. No, hijito, no, es difícil caminar, difícil. Quédate, hijito. Entonces, siendo pequeños, se quedaron. Pero su padre, llegando a Jerusalén, se encontró con Jesús. Mirando, cargando la cruz, se dio cuenta que él era el Mesías que Israel esperaba, el Salvador. Y automáticamente la fe entró. Él verdaderamente es el Salvador enviado por Dios. Él no es malhechor. Pero ¿por qué tanto castigo? Está escrito que tiene que pasar de esa manera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así finalmente llegando, cuando fue crucificado, Simón de Cirene quería quedarse. Quería seguir presenciando la muerte de su Salvador. Pero luego le botaron y ahora sí, vete, fuera. Pero ahí entendió, recibió la salvación y luego con ese corazón nuevo llegó a su hogar. También habrá predicado el Evangelio y a sus hijos también recibieron la salvación de pequeño. Y cuando ya eran mayores se encontraron en los últimos tiempos de Pablo en Israel. Se encontraron con apóstol Pablo y se convirtieron en discípulos de apóstol Pablo. Y eran muy apegados a apóstol Pablo. Por eso desde Roma siempre recordaba a Pablo. Salúdamelo, dice, a fulano tal, a esa hermana tal, salúdamelo, a esa diaconisa tal, a ese diácono, a ese anciano Gayo, a Tito, Filemón y también a Rufo, dice. ¿Quién es Rufo? Hijo de Simón de Cirene, es Rufo. Entonces, ¿por qué eran muy queridos por Pablo ellos? Porque tenían corazón dispuesto para predicar, para anunciar este evangelio. Entonces, así es la vida. Nuestros hijos también, ahora no quiere tal vez saber, no quiere escuchar. ¿Sí o no, mamás, papás? Vamos a la iglesia. No, papá. Tengo tarea, aunque no tiene tarea.
No, papá, aburrido, aburrido. Yo les entiendo, en mi tiempo también era aburrido. Vamos a ir mañana a la iglesia. Toda la semana yo no quise hacer nada. Pero el día domingo yo me quedo y yo voy a cuidar los ganados, mamá. Así yo inventaba. Toda la semana no quería, pero como el domingo aburrido ir a escuchar la palabra, entonces, ¿quién va a cuidar hoy día? Yo levantaba la mano. ¿Por qué? ¿Porque quería cuidar? No, sino no quería ir a la iglesia. En la iglesia hay que estar sentándose y hay que estar confesando nuestros pecados y una vergüenza, todos van a escuchar mis pecados. Y pastor luego te va a ungir con aceite y luego tienes que jurar de todo corazón: Señor, te acepto como mi Salvador. Eso no quiero porque yo soy malo, malvado. No voy a poder cumplir a Dios. Le voy a fallar. Por eso prefiero nomás ser malo, vivir malo. Por eso no quiero ir, no quiero santificarme, no quiero entregarme, no quiero entregar mi vida a Jesucristo. Pero no había sido así. Sin embargo, Jesucristo es lo que se había encargado de perdonar todos nuestros pecados. Amén. Jesucristo, después de perdonar, está llamando. Una vez que ya había limpiado todos nuestros pecados, nos llama: Rubén, vuélvete a mí. Pero como yo pienso, no, yo quiero no ser pecador nomás. Tal vez un día ya, cuando ya sea viejo, anciano, cuando ya no pueda ni patear pelota, no pueda jugar, entonces ahí sí puedo decidir, pero ahorita no. Así era mi pensamiento. Vamos a buscar Isaías, libro de Isaías, capítulo 44. ...44... 21 y 22 vamos a leer. 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. ¿Qué es lo que Dios constantemente quiere que te acuerdes? Si ponemos en lugar de Jacob e Israel nuestro nombre, entonces ¿qué va a decir? Acuérdate de estas cosas, oh Rubén. Si ponen su nombre, acuérdate de estas cosas, oh Magdalena. ¿Hay Magdalena aquí? Ya, María, bastante hay María. Acuérdate de estas cosas. ¿De qué? Porque mi siervo eres, mi sierva eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. María, Juanas también hay bastante. No me olvides. 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí, está diciendo. Yo te perdoné. Dios está hablando a nosotros. Israel, Jacob, Juan, Ismael, Daniel, siervo mío eres tú. Pero ¿cómo vivía yo? No, yo soy un pecador. Mi destino es el infierno, así vivía. Nunca voy a poder ser una buena persona. La intención de la humanidad es querer ser bueno, pero la intención de Dios es que tú descubras el perdón que había hecho Dios. Amén. Diferente es. Por eso nosotros tenemos que medirnos con la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Y qué digo yo? ¿Qué piensa Dios y qué pienso yo?
lo que yo pienso, lo que yo digo, tengo que descartar, votar y aceptar lo que me está diciendo Dios. Ya, algunos creyendo, soy pecador, nunca creo que mi corazón va a ser blanco, nunca creo que voy a poder cambiar. Eso estamos creyendo. En creer está el poder. Por eso seguimos siendo pecadores. El pecado, ¿cuándo no tiene fuerza? El pecado, ¿cuándo no puede dominarte? Cuando usted no le da mucho caso a él. No presta mucha atención. Si no presta en creer la palabra de Dios, entonces el pecado también, las transgresiones, no tiene poder. Pero en algunos, ¿por qué? Porque cree, soy pecador, soy pecador. Pero aquí está diciendo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí, no para que tu pecado sea perdonado recién, sino yo ya perdoné, ya limpié, ya te santifiqué. Significa que tú eres mi siervo, mi hijo. Por eso, porque ya estás limpio, tienes que volverte a mí, dice. No para ser limpio recién. Al revés, nosotros creíamos. Por eso en la Biblia sale una palabra, ya busquemos esto, Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 17. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios por medio de una oración se revela, dice. No, por medio de oír el Evangelio. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esa fe de ser salvo, de que tú seas salvo, justo, está escondido en el Evangelio. Usted escuchando el Evangelio, cree ese Evangelio, ahí está escondido esa fe. Pero sin tener la fe, sin escuchar el Evangelio, dices, Señor, te acepto como mi Salvador, con todo mi corazón. Ni siquiera escuchaste, tú decidiste aceptar. Pero la pregunta es, ¿Dios también está dispuesto para aceptarte? ¿Dios cuándo está dispuesto para aceptarte? Cuando usted está escuchando el Evangelio, la palabra de Dios. Pero sin escuchar, Señor, hoy quiero recibirte como mi Salvador. Dios, no, primeramente tienes que oír la palabra de Dios. Tienes que conocer exactamente qué es lo que hice por ti. Si no sabes exactamente qué es lo que yo hice, si no sabes el significado de la cruz, si no sabes el significado de mi sangre, derramamiento de mi sangre, entonces, ¿qué es lo que vas a creer? Primero, escucha el Evangelio. Está escuchando, de repente como una chispa, ¡plum!, se enciende la fe. ¿Por qué? Entró el Evangelio, entró la palabra de Dios. Y esa luz, esa fe entrando en nuestro corazón, ¿cómo te hace cambiar? ¡Wow! No puede ser que mis pecados sean blancos. No puede ser que de este hombre pecador también su pecado haya sido perdonado.
tantas maldades. Y luego viene, pero este pecado y ese pecado y ese otro pecado. ¿Qué dice Dios? Todos tus pecados, todas tus maldades, la sangre de Jesucristo ha cubierto, ha limpiado. Amén, hermanos. El poder, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y luego para fe. Primeramente, creyendo que tu pecado es perdonado, por fe eres salvo, eres justo. Luego tienes que vivir por fe, ya no como pecador, sino como justo. Amén. ¿Cuántos ya son justos aquí? Levanten la mano. Justos. Justos. Y la otra ceremonia es Santa Cena. Siendo justo, hoy también vamos a servirnos Santa Cena. ¿Qué es lo que nos servimos? Pan y vino. Pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Ese pan, originalmente, ¿qué era? ¿Cómo era su forma? Era trigo. Pero ese trigo, para hacer pan, y pan da la vida, para formar pan, tiene que pasar un proceso, un sacrificio. Ese trigo tiene que perder toda su forma. Tiene que ser molido en el molino, ¿sí o no? Primeramente, tiene que pasar también por el fuego. Tiene que ser retostado. Y luego tiene que entrar al molino y tiene que ser molido. Ahí murió prácticamente ese trigo. Y luego nosotros feliz, ¿no? Amasamos y hacemos empanadas y pan. Feliz, sin entender. Pero ese trigo tuvo que pasar dolor. No quiero morir, pero tiene que morir. No se hace su voluntad. Perdió su forma y se convirtió en harina. Y de harina hacemos pan, y pan da vida. De la misma manera también, el cuerpo de Jesucristo fue maltratado, fue azotado, recibió el castigo, derramó su sangre, sufrió dolor. Totalmente fue como deformado su cara, su cuerpo. ¿Para qué? Para que luego nos dé vida a nosotros. Por eso servirse pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que perdió toda su forma para darnos la vida eterna. Finalmente, vino. Jesucristo derramó su sangre. Todo. Cuando clavaron con la espada, ya no salió más sangre, sino que salió agua. Quiere decir que no hay ni una gota más. No hay ni una gota más que quedó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Toda su gota, toda su sangre derramó. ¿Por quién? Por amor a nosotros. No quería morir también Jesús. En un momento dijo: Señor, socórreme. ¿Por qué me has abandonado? Como diciendo: sálvame. No sé si voy a poder hacer pasar esta copa, dice. Este dolor, este sufrimiento, la muerte. Para que la humanidad, para que el mundo quede libre del pecado, para que su pecado sea perdonado. No sé si voy a poder aguantar. Sálvame, Señor. Sálvame, Padre. Pero su padre le entregó más. No. Le dejó. Le entregó a la muerte. Derramó toda su sangre. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados y nuestro corazón quede como la blanca
blanca lana, limpio. Entonces, Dios, ¿qué es lo que está anhelando? Crean en la muerte de mi Hijo Jesucristo. ¿Por qué estás optando muchas maneras de que tu pecado sea perdonado? Única manera yo di. Jesucristo, mi Hijo, ya murió por tus pecados. Por todos tus pecados. Vamos a buscar, aquí vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué Jesucristo tuvo que derramar su sangre? Por amor a nosotros. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. Eso está diciendo la palabra de Dios. Pero mi pensamiento, mi manera, ¿qué dice? No, aún yo soy pecador. Por eso tenemos que desechar, botar lo que nosotros pensamos. Porque lo que nosotros vemos, pensamos y concluimos es mentira. Creer que aún somos pecadores es mentira. Porque si aquí dice, no, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, entonces yo tengo que creer, entonces yo soy limpio, yo soy justo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo había limpiado todas nuestras maldades. Yo soy limpio. Amén. Por eso Jesús fue entregado a la muerte. Busquemos otra parte, ya otra parte de la Biblia, libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Versículo 11. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, dice. Dios va a ver la aflicción de su Hijo Jesucristo y verá el fruto. ¿Cuál es el fruto? El resultado de la aflicción, del sacrificio que pasó nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuál es el fruto? Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos, dice. Dios también quería rescatar a su Hijo, pero le entregó a la muerte y cuando estaba muriendo, sintiendo todo el dolor, en el corazón también Dios, en su corazón, quiere rescatar, pero tiene que aguantar. Aguanta, hijo. Tiene que morir. Tiene que derramar tu sangre. Única manera es, hijo, para que la humanidad quede limpio. Entonces, viendo el sacrificio de Jesucristo, Dios, ¿cómo estaba? Dice, satisfecho, dice. Finalmente está cumpliéndose la voluntad de Dios, el perdón del pecado. Amén. Dios estaba contento. ¿Por qué?
al tercer día, luego nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Cómo? Sin pecado. Porque totalmente pagó la paga del pecado. Eso es lo que Dios quiere que creamos. Vamos a volver al libro que hemos leído, libro de Josué. Josué. Aquí sale acerca de, el título sale como la astucia de los gabaonitas, dice. Pero ¿en qué consiste esta astucia? Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, versículo 15. Josué 9:15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ya, así leyendo no se entiende muy bien, pero ¿qué es lo que pasó? Dios ya determinó destruir la tierra de Canaán para dar a Israel. Pero en Israel, en tierra de Canaán, muchos habitan. Y uno de ellos era Jericó, el pueblo de Ahí y también los gabaonitas. Entonces Dios, para entregar a su pueblo, al pueblo de Israel, tiene que despojar todo, tiene que eliminar todo, tiene que matar por medio de la guerra a todos los moradores de la tierra de Canaán. Ya destruyó a Jericó, ya destruyó al pueblo de Ahí. Entonces, próximo pueblo a ser destruido eran los gabaonitas. Pero ellos, ¿cómo actuaron? Para conservar su vida, para tener la vida, para que no llegue la muerte. ¿Qué hicieron? De repente se enteraron ellos que no pelea Israel, sino por medio de ellos pelea un Dios invisible. Ni las naciones grandes como Seón, como Og, no pudieron vencer a ellos. Y ellos planificaron, ¿cómo vamos a salvar nuestras vidas? Única manera era anticiparse. Antes que Israel llegue a Gabaón, ellos se adelantaron. ¿Y con qué? ¿Con qué se presentaron? Aquí vamos a ver versículo 3. 9:3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Ya en su casa, en su pueblo, ¿así tenía? ¿Esas cosas viejas tenía? No, eso estaba así, como a punto de ser botado, desechado. Ellos tenían lo mejor, los gabaonitas. Era un pueblo, dice, una nación de realeza, o sea, gente muy avanzada, muy ricos algunos. Pero, ¿qué es lo que habían traído? Se fingieron como embajadores, tomaron sacos viejos y también sobre sus asnos cueros viejos de vino, ropa roto, remendados, zapatos viejos, recocidos así. Todo lo que era viejo, eso, se vistieron, se disfrazaron de eso. Pero normalmente no se vestían así, sino de lo mejor. Entonces finalmente llegaron al pueblo de Israel. Israel, nosotros hemos oído de que usted destruye todo pueblo que
está delante de ustedes destruye. Por eso nosotros queremos ser sus siervos. Mire, de lejos hemos venido, de lejos. Ya frontera a Chile, hay un pueblo, no me acuerdo su nombre, ¿ustedes se acuerdan? Frontera a Chile, lejos. Tambo Quemado. Ya lejos está, ¿sí o no? De La Paz. ¿O está cerca? Ya ese pueblo lejos. De ahí venimos. Pero sin embargo había vivido donde aquí por Viacha, ¿no? Viacha, cerca. Pero ¿cómo está hablando? De lejos, allí, frontera a Chile, lejos, ese pueblito. No tenemos nada, queremos ser tus siervos. Mire, caminando, nuestra ropa, nuestros zapatos. Así, pan que traíamos para el camino, mire, tanto tiempo, tantos días caminamos, semanas, y se volvió seco y mohoso. ¿Todo eso era verdad o mentira? Mentira era. Mentira era. A propósito trajeron eso. Para convencerlo a Josué. Y se presentaron, así. Queremos ser tus siervos. ¿Nos aceptas? ¿Qué dijo Josué? Vamos a leer versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, así está hablando, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amoreos que estaban al otro lado del Jordán, y Sehón rey de Hesbón, y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Ya. Eso es la astucia que emplearon. Dios puede hacer nuestra vida muy sencillo. Dios también hizo la salvación muy sencillo. Pero muchos de nosotros sufrimos bastante. ¿Por qué? No conocemos el corazón de Dios. Dios ya determinó, ya acabó con el perdón del pecado. Pero algunos seguimos intentando querer ser limpio por sí mismo. Ya muchos también quieren progresar, ser feliz, pero ¿cómo está intentando? Por uno mismo. Salvar su vida, sanar de alguna enfermedad, salir de alguna situación. Está intentando por uno mismo. Pero aquí los gabaonitas también. Nosotros podemos enfrentar ya. Gabaón puede enfrentar a Israel. Pero ellos una cosa se dieron cuenta. Por más que nosotros estemos preparados, seamos una nación grande como mucho mejor que los demás, pero no vamos a poder ganar a Israel. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué vamos a hacer? Más reforzar, importar armamento, más equiparnos. Tampoco, ni importando
ni comprando armamentos, equipándonos o pidiendo ayuda a otros, no vamos a poder. Entonces, ¿qué solución tenemos para no morir? De repente, sus ancianos le dijeron, entregarnos. Entonces, el ejército de Gabaón, el pueblo, ¿cómo entregarnos? ¿Entregarnos para que nos maten? No, entregarnos como sus siervos. Hacer un pacto, una alianza. Única manera para que nosotros conservemos vida. Única manera para que nuestra familia no le llegue la muerte. Entregarnos y hacer un pacto. Por eso ellos fingieron así. Pero si nosotros nos vamos así bien equipados, no nos van a creer. Por eso, pensemos, tienen que irse así, 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 así. Por eso ellos se vistieron con ropas viejas, zapatos rotos, pan seco y mohoso, y se presentaron como pobrecitos. Josué, tus siervos de lejos venimos y queremos entregarnos, queremos ser tus siervos. Entonces Josué no investigó, no averiguó, pero sospechó. No puedo hacer alianza con ustedes. No vaya a ser que son nuestros vecinos, una nación que tenemos que destruir. Así ya se dio cuenta Josué. Pero ellos, misericordia, no, de lejos venimos, mira. Y sobre ahí otros también, sí Señor, de lejos venimos. Y a los más flacos, débiles, a ellos les mandaron. Y finalmente Josué, ¿qué hacemos, príncipes? Príncipes de Israel, ¿qué hacemos? Los príncipes también, wow, pobrecitos, sí. Bueno, hagamos misericordia, hagamos alianza con ellos. Así hicieron pacto. Versículo 15, ahora sí, 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ya finalmente, ya un pacto está haciendo, ¿no? Nosotros nunca vamos a tocar a ellos. Supongo, José pensaría, supongo que nosotros último pueblo tenemos que destruir, ellos son. Ese día nosotros vamos a hacer un pacto, ese día cuando lleguemos a su país, a Gabaón, nunca vamos a matar ninguno. Firmaron un pacto ya. Está hecho el pacto, alianza. Los gabaonitas también están esperando. No vaya a ser que alguien venga. No, pare. No haga pacto, no firme todavía. Ellos viven, están cerca, viven ahí a 2, 3 días de caminata. Ahí están. No vaya a ser que nadie venga. Ya de una vez Josué firma. Josué, no, creo que son nuestros vecinos, no voy a firmar. Más ellos tenían que bajar su cabeza, su corazón. Más tenían que humillarse. Por favor. Ya agarró Josué, no sé, en aquel tiempo bolígrafo o pluma, ¿no? Pluma. Agarró ya. Firma. Ya firmó. Listo, ya está hecho el pacto. Respiraron los gabaonitas. Tenemos vida. Nadie va a morir. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestra esposa está asegurado. No va a llegar la muerte, no va a llegar el juicio. Así hicieron. Eso fue la astucia.
Algunos dicen, esta parte, mentirosos son los gabaonitas. Esa parte no tenemos que enseñar, no tenemos que ser como gabaonitas. Dios no está enfocando si fueron mentirosos o no fueron mentirosos. Dios está enfocando en su corazón. Cómo ellos pensaron 1, 2, 3 veces. Pensaron profundamente y reconocieron delante de Dios, aunque somos una nación grande, si Dios no le ayudara a Israel, nosotros podemos vencer a Israel. Pero no, mejor vamos a entregarnos. Esa parte, esa decisión, ese pensamiento, Dios estaba mirando. Wow, Gabaón. No eres necio como Jericó. Wow. Son sabios. Aunque está empleando mentira, no hay problema. Pero más importante, ¿cómo tú reconoces que contra mí no puedes pelear? Josué, firme. Autorizado Josué. Josué firmó. Así hicieron el pacto. Tienen vida ahora. No van a morir. No le va a llegar la muerte. No le va a llegar el juicio. ¿Qué más? Versículo 16. 16. Ahora ya hicieron pacto, ya retornaron. El pueblo de Israel sigue avanzando para hacer guerra a otras naciones. Versículo 16. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Ay, ya se descubrió. ¿Qué? De repente a Josué vinieron los soldados, los embajadores. Josué, ¿sabes una cosa? ¿Sabe? ¿Qué? ¿Cuál es el pueblo que tenemos que destruir? Ya, siguientemente, Gabaón. ¿Cómo? ¿Gabaón? Sí. ¿El pueblo con el cual hicimos alianza? Sí. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ya está hecho el pacto. Ya. No podemos atacar. No podemos matar a ellos. Furioso se fue a reclamar a los príncipes de Gabaón. Versículo 17. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Ya aquí el pueblo y los príncipes, ya los príncipes, Josué no puede tocar a ellos ahora. Cuando se acercaron, ¿qué vieron? Gabaón, una nación, una ciudad enorme, lleno de riquezas. Al costado, otra nación, Beerot, Cafira, Kiriat Jearim. Muchas cosas tenían. El pueblo, queremos llevar eso, todo eso, porque todo de Jericó llevó. Jericó no tenía muchas cosas, ahí menos. Pero esta nación, Gabaón y lo demás, muchas riquezas. Pero no pueden matarle, no pueden saquearlo, no pueden destrozar. ¿Por qué? ¿Qué les protege? El pacto, la alianza. Por eso el pueblo se enojó. ¿Para qué? Así, ¿no? A los príncipes. ¿Para qué hicieron? Mira lo que vamos a perder ahora. Toda esa riqueza. No les gustó al pueblo. El pueblo no hizo pacto. Los príncipes, ¿no? Y Josué.
Le culparon, tal vez le insultaron, tontos fueron. No podían investigar un poco más. Murmuraron, pero no puede hacer nada. Los de Gabaonitas, por la promesa, por el pacto, no nos va a hacer nada. Y si por ellos rompen el pacto, ¿pueden romperlo? ¿Pueden quebrantarlo? No, Dios dio esa ley. Una vez que hagan juramento por Dios, nadie puede invalidar, romper ese pacto, esa alianza. Y Israel sabe muy bien eso. Josué sabe, no puedo quebrar, no puedo. Así ellos se salvaron. Intentamos de una manera, otra manera, no se soluciona. Aquí Dios, esa parte, ese corazón de los gabaonitas le agradó a Dios. Dios está mirando desde el cielo, ¿sí o no? ¿Cómo ahora Gabaón está entregándose? Somos tus siervos. Cuando llegaron, Israel quiere atacar, no puede. Ni Dios mismo no puede quebrantar. Dios hizo con nosotros un pacto. Vamos a ver. Hebreos, busquemos Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién hizo este pacto con nosotros? Por medio de Jesucristo. Dios hizo ese pacto. ¿Qué dice? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué cosa? Añadió, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no puede quebrantar este pacto. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, totalmente Dios perdonó nuestros pecados. Estás perdonado. Siervo mío eres. Yo te perdoné. No olvides esa cosa, ese pacto está diciendo. Por eso el juicio no puede llegar ya a nosotros ya. La muerte, el infierno, no puede llegar a nosotros. Alguno tal vez tiene duda cuando enferma. Oh, parece que ya voy a morir, pero ¿seré que he recibido la salvación? Aquí, Dios hizo el pacto con nosotros. Nosotros solamente tenemos que creer. Somos justos, somos salvos. Dios escribió el pacto en nuestro corazón y en nuestra mente. Nunca más yo me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Ese pacto puede romper Dios? Si mañana comete pecado, ¿puede romper? No puede romper. No conviene hacer pacto con esta persona mala. Con Gabaón no puede llegarle la muerte. Josué no puede invalidar ese pacto. Ese pacto es una vez para siempre, hermanos. Amén. Confiando en ese pacto, nosotros también vamos a vivir, predicar, anunciar esta verdad. Primeramente su familia, luego vecino, luego todas las personas. Hay un pacto que está escrito en la Biblia que no puede romperse. El perdón eterno del pecado. Amén. Gracias, hermanos. Hasta aquí compartimos hoy. Hasta aquí vamos a compartir. Tenemos la ceremonia de Santa Cena. Para esto vamos a invitar a los guías. Por favor, pueden pasar todos los guías.
Vamos a realizar la Santa Cena. Invitamos a todos los hermanos guías y vamos a orar por el pan y vino. Por el pan va a orar hermano Gregorio. Cari va a orar por el pan. Y los demás guías vamos a servir, por favor. Adelante. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día, también por todas las cosas que usted nos da y nos permite pasar, Señor, este tiempo. También recordamos, Señor, el sacrificio que usted hizo por nosotros, Señor. Usted entregó, Señor, su cuerpo y este pan, Señor, que nosotros recordamos hoy a través de la Santa Cena. Y, Señor, nosotros agradecidos, pues, Señor, porque usted, como escuchamos su palabra, Señor, escribió en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, el perdón de pecados, Señor. Y por eso, por este sacrificio, Señor, usted nos dio la vida eterna, Dios Padre. Por eso le agradecemos y así oramos, Señor, por este pan que usted nos da siempre la vida. Porque como dice en su palabra, Señor, que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece, Señor, y hoy también somos parte de su cuerpo, Señor. Todo esto, Señor, así oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, muchas gracias por la oración. Bien, vamos a servir entonces pan que hemos compartido ya, representa el cuerpo de Jesucristo que fue llevado a la cruz para perdón de todos nuestros pecados. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. ¿Recibieron todos pan?
faltó atrás. Ya, ahí está. Bien. También vamos a invitar al hermano Jorge Parrado para que pueda orar por el vino. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana que usted por su voluntad nos trajo aquí a su casa para escuchar su palabra. El justo por la fe vivirá, dice el Señor. La sangre, Señor, tan preciosa que fue derramada por su Hijo, Señor. Y este vino que simboliza esa sangre que nos ha redimido, nos ha librado del pecado, Señor. Por eso el primer domingo de cada mes agradecemos así por este sacrificio, Señor. Muchas gracias te damos porque a través de esa sangre nosotros somos libres de la esclavitud del pecado, Señor. Te agradecemos así, oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a servir el vino que representa la sangre de Cristo que fue derramado para limpiar nuestros pecados. Adelante. En la cruz do su sang Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella llevó, murió para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias. Los que faltan pueden levantar la mano. ¿Todos recibieron vino? Ahí los guías pueden acercarse, ese sector. A ver, otra vez, levante la mano. Ahí, ahí, ahí. Y aquí también. Ahora sí, ¿no? ¿Todos? Bien, gracias. Allá sigue faltando. Ahí puede alcanzar allá, hermano Ricardo. Ahí, dos hermanos más.
Muy bien, gracias. Bien, también como cada mes tenemos el informe económico y para esto voy a invitar al hermano